En esta ocasión, en este vídeo, vamos a estar hablando de las 7 subrazas de la raza raíz atlante. En el vídeo anterior hemos explicado que en los diferentes periodos que existió en la Tierra, que son las diferentes razas o eras que han habido, también se puede estudiar mediante las 7 densidades de consciencia o las esferas planetarias. Dentro de cada esfera planetaria o cada era hay 7 periodos de creación. Entonces, estos 7 periodos o rondas, o ciclos como también se les llama, en las eras se les va a conocer como 7 subrazas. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a hablar de la raza atlante, pero de sus 7 subrazas que han existido. La población de una raza raíz se divide en 7 subrazas y no hemos de imaginar que una subraza desaparezca de golpe cuando se desarrolla la nueva, sino que se mantiene por mucho tiempo mientras otras se desarrollan paralelamente. Y tenemos un ejemplo hoy en día muy visible, que es el tema de las tribus. Las tribus salvajes probablemente están asociados a unas de las primeras subrazas atlantes que existieron. La primera subraza atlante son los Ermoahals. Se desarrollaron partiendo de una parte muy avanzada de los lemures, con un alto potencial evolutivo. La facultad de la memoria apareció solo en sus rudimentos entre los lemures y tan solo en el último periodo de su desarrollo. Hemos de imaginarnos que si el lemur podía hacerse representaciones de lo que experimentaba, no podía retenerlas, pues inmediatamente olvidaba lo que se había representado. Sin embargo, el hecho de que viviera en una determinada cultura, con herramientas, construcciones de edificios, etc., se lo debía no a sus propias capacidades representativas, sino a una fuerza espiritual en su interior que se le manifestaba de forma instintiva. Pero no hemos de imaginarnos que fuera el instinto actual de los animales, sino algo muy distinto y más superior. Los Ermoahals, su memoria se orientaba fundamentalmente hacia vívidas impresiones sensorias. Los colores que el ojo había visto, los sonidos que el oído había captado, dejaban una honda huella en el alma. Ello no se expresaba en el hecho de que los Ermoahals desarrollaron sentimientos que sus antepasados lemures desconocían. Por ejemplo, el apego a lo que se ha experimentado en el pasado formaba parte de esos sentimientos. A raíz de que en el último periodo lemuriano habían aparecido los primeros rudimentos de la memoria, es decir, que empezaban a recordar las cosas, también fue posible en esa época que naciera la facultad de dar nombres a lo que se había visto y oído. Así se estableció también una nueva unión entre los seres humanos por la comunicación verbal. Eran seres humanos mucho más vinculados a los seres naturales de su entorno de lo que lo estarían luego sus sucesores. Estaban más conectados con las fuerzas de la naturaleza. Por eso, la palabra hablada que ellos pronunciaban se asemejaba a un poder de la naturaleza. No solo nombraban las cosas, sino que en sus palabras existía un poder que se ejercía sobre ellas y sobre sus semejantes. Cuando un Ermoahal pronunciaba una palabra, esa palabra desarrollaba un poder semejante al del objeto designado. A consecuencia de ello, las palabras tenían un poder curativo y podían acelerar el crecimiento de las plantas, atemperar la furia de los animales y ejercer funciones semejantes. Todo ello fue debilitándose entre las posteriores subrazas atlantes. El mal uso de ciertos sonidos que poseían un importante poder era impensable. Ese mal uso le causaría un perjuicio enorme. ¿Dónde aparecieron? Bien, esta información que acabo de leer la estoy recogiendo del libro de Atlántida y Lemuria, del Rudolf Steiner, y luego he encontrado un blog que se llama sitzenplof.blogspot.com, donde aquí habla más geográficamente de dónde aparecieron. Entonces, la raza Ermoahal nació hace más de 4 a 5 millones de años, periodo en el cual existían aún extensas porciones del gran continente meridional de Lemuria, mientras que la Atlántida no había adquirido las porciones que alcanzó. En un promontorio de esta tierra de Lemuria surgió la raza Ermoahal. Aproximadamente puede colocarse este punto en el 7.0 de latitud norte y el 5.0 de longitud oeste, que en los atlas modernos viene a caer en la costa de los Ashantis. Era aquel un país cálido y húmedo, y allí vivían en pantanosos cañaverales y en bosques sombríos, enormes animales antidiluvianos. Los restos fósiles de aquellas plantas se encuentran hoy en los yacimientos huyeros. Los Ermoahales eran una raza oscura de color caoba. Su tallo en los primitivos tiempos era de 10 a 12 pies.
talla de verdaderos gigantes, pero con el tiempo disminuyó gradualmente como sucedió a todas las demás razas a su vez, y por último quedó reducida a la estatura del hombre de Furfoz, no sé cómo se dice. Últimamente emigraron a las costas meridionales de la Atlántida, donde sostuvieron continuas guerras con las subrazas sexta y séptima de los lemures que habitaban aquel país. Una gran parte de estas tribus, recorriendo el continente, paró en el norte, mientras que las restantes se establecieron al mediodía, mezclándose con los aborígenes lemures. Resultó de esto que no había ya pureza de sangre en las comarcas del sur, y al transcurrir el tiempo los conquistadores toltecas sacaron sus esclavos de estas razas oscuras que habitaban las provincias ecuatoriales y el extremo meridional del continente. La parte de la raza Hermoajal que se conservó pura entró en las penínsulas al nordeste, próximas a Islandia, donde habitaron por generaciones, adquiriendo gradualmente un color más claro, constituyendo un pueblo de relativa belleza. Sus descendientes vinieron a ser con el tiempo súbditos de los reyes semitas, aunque habitaron en el norte por generaciones. Esto no implica que su permanencia allí no sufriese interrupciones, pues la fuerza de las circunstancias les empujó a veces hacia el sur. Aunque el frío de las épocas glaciares influyó también, como es natural, sobre las demás razas, viene bien que digamos aquí las pocas palabras que hemos de dedicar a este asunto, sin entrar en la cuestión de los diversos movimientos de la Tierra, ni en los varios grados de excentricidad de su órbita, en cuya combinación se ha creído ver a veces la causa de los periodos glaciales. Es un hecho, por cierto, ya reconocido por algunos astrónomos, que cada 30.000 años sobreviene una época glacial de las menores. Además de estas, hubo 2 ocasiones en la historia de la Atlántida en que el cinturón de hielo no asoló únicamente las regiones del norte, sino que, invadiendo la gran parte del continente, forzó a todos los seres vivos a emigrar hacia las tierras ecuatoriales. La primera vez ocurrió en los días de los Hermoajales, hace 3 millones de años, y la segunda durante el predominio de los toltecas, 850.000 años antes de nuestras edades. Por lo que hace a los periodos glaciales, debe consignarse que, aunque los habitantes de las comarcas del norte se veían obligados a trasladarse durante el invierno, muy al mediodía del cinturón del hielo, había sin embargo grandes territorios a los cuales podían volver en el verano y donde acampaban para cazar hasta que el frío del invierno les echaba de nuevo hacia el sur. Vale, ahora vamos a ir a la segunda subraza atlante, que son los Tlavatli. Esto fue cambiando entre las personas de la segunda subraza, los Tlavatli, que empezaron a sentir su propio valor personal. La ambición, cualidad desconocida entre los Hermoajals, fue haciéndose sentir entre los seres humanos. La memoria se transfirió en un sentido a la concepción de la vida comunitaria. Basándose en esa memoria de los actos realizados, cada grupo de personas que se pertenecían elegían a uno de ellos como líder. Se desarrolló una especie de rango regio cuyo reconocimiento se preservaba incluso más allá de la muerte. La memoria, el recuerdo de los antepasados o de aquellos que habían adquirido mérito en la vida fue así desarrollándose. De ahí surgió entre algunas tribus una especie de veneración por los difuntos, un culto a los antepasados. Entre los Hermoajals, un ser humano era apreciado mientras pudiera existir respeto en un momento particular mediante sus poderes. Si alguien quería ser reconocido por lo que había hecho en días anteriores, debía mostrar con nuevos actos que todavía poseía su antiguo poder. Tenía que evocar los antiguos hechos mediante nuevos actos. No fue hasta la segunda subraza que se consideró el carácter personal de un ser humano, hasta el punto de tomar las cosas que había hecho en su vida para evaluarlo. Se fueron formando grupos humanos que se agrupaban por el recuerdo de hechos comunes. Anteriormente, la formación de grupos dependía totalmente de fuerzas naturales, de descendencia común. Más tarde, una poderosa personalidad reclutaba a un número de personas para una tarea común y el recuerdo de dicha tarea generaba un grupo social. Ahora vamos a ver la raza Tlavatli. Tuvieron origen en una isla situada a corta distancia de la costa occidental de la Atlántida. De allí se extendieron a la Atlántida, ocupando las regiones centrales, y gradualmente subieron al norte hacia las costas que caían frente a la Groenlandia.
Físicamente eran una raza vigorosa y dura de color rojo oscuro, pero no tan altos como los hermoajales, a quienes empujaron más aún hacia el norte. Fueron siempre un pueblo aficionado a la vida de las montañas, y su principal asiento estuvo en las comarcas montañosas del interior, llegando a la isla de Poseidón. También poblaron las costas septentrionales, y con el tiempo, mezclados con sangre tolteca, habitaron las islas occidentales que en su día formaron parte del continente americano. Ahora vamos a ir a la tercera subraza atlante, que son los toltecas. Este tipo de vida social comunitaria se desarrolló del todo en la tercera subraza de los toltecas. Fueron quienes fundaron por primera vez lo que realmente podemos llamar una comunidad, el primer intento de formación de un Estado. El liderazgo, el gobierno de dichas comunidades se transmitía de generación en generación. Tenían realmente el poder de transmitir sus dones a los descendientes. La educación pretendía moldear la vida mediante imágenes vívidas. El maestro no agudizaba el poder pensante del alumno, sino que desarrollaba en él los dones de un tipo más instintivo. Con este sistema educativo se transmitía generalmente las capacidades del padre al hijo. Los poderosos gobernantes eran ellos mismos iniciados. Con su habilidad personal, el ser humano se prepara gradualmente para la iniciación. Primero ha de desarrollar sus fuerzas desde abajo para que se le pueda otorgar la iluminación desde arriba. De aquí surge el tema de la nobleza y las coronas que llevaba la nobleza, porque las coronas significa que estaban graduados, que eran coronados, el chakra de la corona brillaba por la sabiduría adquirida, eran iniciados que se habían iluminado. De esa manera, los reyes y conductores de pueblos iniciados atlantes fueron apareciendo. En sus manos había un gran poder y se les tenía una enorme veneración, pero en ese hecho reside también la razón de su degradación y declive. El desarrollo de la memoria conducía al poder prominente de una personalidad. El ser humano quería hacerse valer mediante su poder. Cuanto mayor era este, tanto más quería explotarlo para su propio beneficio. Se convirtió en un notable egoísmo, surgiendo así el mal uso de sus dichos poderes. Ahora vamos a ver los toltecas. Representaron un gran desarrollo en el tipo humano, imperó sobre todo el continente de la Atlántida por miles de años, con gran poderío y gloria, y tan dominante y bien dotado de vitalidad fue esta raza que sus mezclas con las siguientes subrazas no pudieron modificar el tipo, que permaneció siempre esencialmente tolteca. Cientos y miles de años más tarde encontramos una de sus más remotas ramificaciones gobernando de un modo grandioso en México y Perú. Muchos siglos antes de que sus degenerados descendientes fuesen conquistados por los feroces tribus aztecas procedentes del norte. El color de esta raza era también rojo oscuro, pero era aún más roja o más cobriza que los tlavatlis. Tenían también talla de gigantes, midiendo por término medio 8 pies de altura en el periodo de su supremacía, pero menguaron como todas las razas hasta llegar a la estatura corriente. Su tipo fue un adelanto sobre el de las subrazas anteriores. Sus facciones eran rectas y acentuadas, no muy distintas de las de los antiguos griegos. La cuna de esta raza caía cerca de la costa occidental de la Atlántida, a los 30 grados de latitud norte aproximadamente, y por solo toltecas fue poblada la totalidad de los países circunvecinos que abrazaban toda la existencia de las costas del poniente, pero su organización política, su territorio se extendió en determinados periodos a través del continente, y desde su gran capital, fundada en las costas orientales, ejercieron los emperadores toltecas su dominio casi universal. Se designa a estas tres primeras subrazas con el nombre de razas rojas, y entre ellas y las 4 siguientes no hubo al principio mucha mezcla de sangre. Las últimas, aunque muy diferentes entre sí, han sido llamadas amarillas, color que más propiamente caracteriza a la asturiana, a las Turania y mongola, pues la semita y acadia eran relativamente blancas. Ahora vamos a pasar a la cuarta subraza, los turanios, ya ha salido ahí el nombre. Esto lo llevaron a cabo del todo los miembros de la cuarta subraza, los turanios primigenios. Los poderes mencionados con frecuencia los utilizaban para satisfacer sus deseos egoístas. Ese efecto destructivo solo podía ser detenido con el desarrollo de una facultad superior en el ser humano, la facultad del pensar. El pensar lógico tiene un efecto restrictivo en los deseos egoístas personales.
Aquí ponen un ejemplo que dice: es como si los pies quisieran tozudamente llevar a un hombre hacia adelante mientras su tronco quisiera ir hacia detrás. No obstante, cuando esos poderes se utilizaban de ese modo egoísta, se destruían mutuamente sus efectos recíprocos, y ponían ese ejemplo. Subraza cuarta tuvo su origen en la banda oriental del continente y al sur del país montañoso habitado por el pueblo Tlavatli. Los turianos fueron colonizadores desde sus primeros tiempos y emigraron en gran número a las tierras que se extendían al este de la Atlántida. Nunca fue esta raza una dominadora en su propio continente, aunque algunas de sus tribus y familias llegaron a ser muy poderosas. Las grandes regiones centrales del continente, situadas al oeste y al mediodía del país montañoso de los Tlavatlis, fueron su morada propia, aunque no exclusiva, pues compartieron estas tierras con los toltecas. Ahora llegamos a los protosemitas, o los semitas primitivos, que son la quinta subraza de los atlantes, y dicen: el origen del pensar lógico hemos de buscarlo entre los miembros de la quinta subraza protosemita. Los seres humanos comenzaron a trascender el mero recuerdo del pasado y a comparar las diversas experiencias. Así se desarrolló la facultad del juicio. Se empezó a calcular y a combinar, a trabajar mentalmente. Si los seres humanos de la cuarta subraza se lanzaban irrefrenablemente a la satisfacción de sus apetitos, los de la quinta empezaron a escuchar una voz interior. Esto tiene mucho que ver con el tema del cuerpo astral. El cuerpo astral, cuerpo de deseos, cuerpo emocional, es lo que tratan de controlar. Aunque no pudieran, mediante la mente, mediante el yo superior, en la fuerza de voluntad, aunque no pudiera destruir las demandas de la personalidad egoísta. De ese modo, la quinta subraza transfirió los impulsos para la acción hacia el interior del ser humano. Aquí, él deseaba dominarse a sí mismo y saber lo que había de hacer y lo que no. Pero lo que ganaba en su interior con respecto a la facultad del pensar lo iba perdiendo en el control de las fuerzas exteriores de la naturaleza, porque hay que recordar que los atlantes tenían poder sobre la fuerza vital, por eso podían dominar las leyes de la naturaleza, por así decirlo, naturaleza, que todavía no predominaban tanto, y entonces pues podían hacer volar sus vehículos, podían hacer crecer una planta simplemente manejando la fuerza vital de la semilla, así, ¿no? Entonces explican que a medida que una facultad se desarrolla, se va desarrollando, la otra se va perdiendo. Entonces aquí explican que el hecho de desear dominarse mediante el pensamiento lo iba perdiendo en el control de las fuerzas de la naturaleza. Con su pensamiento asociativo, uno solo puede dominar las fuerzas del mundo mineral, no las fuerzas de la vida. Por lo tanto, desarrolló el pensar a expensas del control sobre la fuerza vital. Los más dotados de esa quinta subraza fueron seleccionados para formar el germen de la quinta raza raíz, que es la Arya, que somos nosotros ahora, cuya misión es el desarrollo completo de la facultad pensante, totalmente. Los etnólogos se han visto algo confusos, cosa muy natural si se considera lo insuficiente de los datos que han podido obtener. Esta subraza apareció en los territorios montañosos que formaban la más meridional de las dos penínsulas situadas al norte del continente, del cual está hoy representada por Escocia, Irlanda y algunos mares que la rodean. En esta ingrata porción del gran continente creció y floreció la raza durante siglos, sosteniendo su independencia contra los ataques de los reyes del sur, hasta que a su vez llegó el tiempo de extenderse y colonizar. Debe tenerse en cuenta que en la época en que los semitas llegaron a ser poderosos habían pasado cientos de miles de años desde su aparición. Eran turbulentos y malavenidos, siempre en guerra con sus vecinos y en particular con el poder entonces creciente de los acadios. Ahora llegamos a la sexta subraza, los acadios. Los seres de la sexta subraza atlante, los acadios, desarrollaron la facultad del pensar aún más, pero se diferenciaban de los protosemitas en su uso más amplio de dicha facultad. Condujo a sentir la necesidad de someter el pensar egoísta del individuo a leyes generales. El origen de los reglamentos de la justicia y de la ley, por lo tanto, aparecieron. La facultad calculadora del pensar buscaba lo nuevo como tal y estimulaba a los seres humanos a empresas y nuevas fundaciones. Los acadios eran, pues, gente muy emprendedora con una inclinación a la colonización y era el comercio especialmente el que alimentaba la creciente facultad del pensamiento y del juicio. Los acadios que formaron la subraza sexta nacieron después de la gran catástrofe que
de hace 800.000 años en la Tierra que estaba al este de la Atlántida, hacia el punto medio de la gran península, cuya extremidad sudoeste se extendía hasta casi tocar aquel continente. El lugar referido puede colocarse aproximadamente en el grado 42 de latitud norte y el grado 10 de longitud este. No se mantuvieron los acadios por mucho tiempo dentro del territorio en que habían nacido, sino que invadieron el entonces ya disminuido continente de la Atlántida. Sostuvieron con los semitas numerosas batallas marítimas y terrestres. Finalmente, hará cosa de 100.000 años, vencieron por completo a los semitas y desde entonces una dinastía acadia establecida en la antigua capital semita gobernó el país durante cientos de años. Eran un pueblo comercial, colonizador y marinero, y así estableció muchos centros mercantiles en países lejanos. Y llegamos a la séptima subraza. Entre la séptima subraza, los mongoles, se desarrolló también la facultad del pensar, pero las características de las razas anteriores, especialmente de las de la cuarta, continuaron presentes en ella. Que la cuarta fueron los turanios, que eran los que tenían los poderes de deseos egoístas. Utilizaban el poder cuando el tema de la nobleza empezó a torcerse. Y en un grado superior al de la quinta y sexta subrazas, permaneciendo fieles al sentimiento de la memoria. Perdieron el dominio sobre las fuerzas vitales de la naturaleza, el poder que tenían sobre la materia, pero lo que en ellos se desarrolló como facultad pensante poseía también algo del poder natural de esa fuerza vital. Habían perdido el poder sobre la vida, pero nunca perdieron la fe directa e ingenua en ella. Esa fuerza se había convertido en su dios y por él hacían todo lo que consideraban correcto. Así aparecieron como si estuvieran poseídos por esa fuerza secreta y se rendían a ella en una fe ciega. Sus descendientes en Asia y en algunas partes de Europa manifestaban mucho de esas cualidades. Los mongoles parece que fueron los únicos que no tuvieron contacto alguno con el continente atlante, nacidos en las llanuras de la Tartaria, en las cercanías de los grados 63 de latitud norte y 140 de longitud este, fueron retoño directo de descendientes de la raza turania, a quienes gradualmente reemplazaron en la mayor parte del Asia. Esta subraza se multiplicó en exceso. La mayor parte de los habitantes del globo pertenecen a ella etnográficamente, si bien muchas de sus divisiones se hallan matizadas por tan vario modo con sangre de otras razas anteriores que apenas sí pueden distinguirse de ellas. Bueno, deseo que os haya servido esta información y nos vemos en siguientes vídeos.